Bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradecemos mucho que estén aquí en medio de la Feria del Libro analizando el tema de infraestructura. Ahora, ¿por qué este tema de infraestructura es importante? ¿Por qué nos debemos preocupar sobre él? Porque resulta que una de las principales barreras para el crecimiento de nuestro país es la falta de infraestructura. En Colombia, por muchas décadas, invertimos en otras cosas. Invertimos en salud o invertimos en educación. Invertimos mucho en defensa por causa del conflicto interno que tenemos. Invertimos poco en infraestructura. Eso lo que ha hecho es que el país no sea muy competitivo, que llevar mercancías de Bogotá a Buenaventura o a Cartagena sea muy costoso y viceversa. Y desde el punto de vista nuestro, como individuos, como familias, es inseguro, porque son vías, digamos, donde es difícil hacer sobrepasos en las montañas, donde las curvas son muy estrechas y tenemos una accidentalidad relativamente alta. Entonces, mejorar la infraestructura es un imperativo en el país. Hoy les vamos a contar qué es lo que estamos haciendo. La buena noticia es que estamos haciendo muchísimas cosas y yo creo que ya podemos ver la luz al final del túnel. Ya podemos imaginar que en Colombia vamos a tener una infraestructura vial, una infraestructura de aeropuertos, una infraestructura de puertos comparable a la de los países más adelantados en América Latina. Ahora, en la ANI, ¿qué es lo que hacemos? La ANI quiere decir Agencia Nacional de Infraestructura. Nosotros lo que hacemos son grandes proyectos a través del esquema de participación público-privada. ¿Por qué lo hacemos a través de participaciones público-privada? Porque hoy en día, y ya hace muchas décadas de hecho, el gobierno nacional ha estado apretado de recursos. Y esa ha sido una de las razones por las cuales no se ha invertido suficiente en infraestructura. A través de este mecanismo de la asociación público-privada, nosotros podemos utilizar el capital de los constructores, el capital de los privados, para que hagan las vías, para que hagan los puertos, para que hagan los aeropuertos. No necesita salir del presupuesto público. Y luego ellos recuperan ese recurso que pusieron a través de peajes y a través de aportes adicionales que hace el gobierno en caso de que los peajes no sean suficientes. Ahora, ¿qué tenemos hoy en día en la ANI? Lo podemos ver acá. Tenemos 52 concesiones de carreteras. La concesión típica tiene unos 150 kilómetros más o menos, como decir Bogotá-Girardot o Bogotá-Tunja-Sogamoso. Tenemos dos concesiones férreas, una en el Valle del Magdalena y otra entre el Valle del Cauca y el Pacífico. Tenemos 55 concesiones portuarias. Todas las concesiones portuarias del país las administramos a través de la ANI. Y tenemos 7 contratos de concesión aeroportuaria que cubren 16 aeropuertos. Uno de esos, por ejemplo, es el Aeropuerto El Dorado, donde ustedes han visto pues las grandes obras que se están llevando a cabo. Ahora, el proyecto más importante en que nos hemos embarcado en este país es el de las autopistas de cuarta generación. ¿Qué es esto? ¿Por qué de cuarta generación? Un día yo estaba en una población y un campesino me dijo: yo ya entendí por qué son de cuarta generación. Porque no las voy a ver yo, ni mi hijo, ni mi nieto. Son para mi bisnieto. No, es mentira. Las van a ver todos ustedes y las van a ver sus hijos. En Colombia hemos tenido 3 tipos de contratos para hacer concesiones viales y los hemos venido mejorando. Este es el 4º tipo de contrato, por eso lo llamamos de cuarta generación. Y es muy ambicioso. Son más de 7.000 kilómetros, ahí lo podemos ver, más de 50 billones de pesos en inversión. De estos kilómetros
casi 1.400 van a estar en dobles calzadas. Involucra hacer 141 túneles y la longitud de esos túneles combinados es como ir de Bogotá hasta Ibagué en un gran túnel. Ningún otro país de América Latina tendrá la red de túneles que vamos a tener nosotros. Tenemos también viaductos, o sea, puentes largos, 1.300 viaductos que equivalen a más de 146 kilómetros. No sé si lo pueden ver ahí, tal vez no está muy bien destacado, pero lo que podemos ver en ese mapa es que entre las concesiones que teníamos anteriormente y las nuevas concesiones vamos a cubrir los principales orígenes, destinos del país. O sea, todas las grandes ciudades van a quedar conectadas entre sí, por ejemplo, Bogotá con Cali, Bogotá con Bucaramanga, Bogotá con Cartagena, y vamos a tener accesos a los puertos y a las fronteras. Ahora, esto ya comenzó. Nosotros dividimos estos proyectos en grupos que llamamos olas. La primera ola ya está contratada, fueron los 10 primeros proyectos. Son inversiones de 13.8 billones de pesos y en este momento están en ejecución, acaban de arrancar. Esta ola de proyectos es la que va a mover la economía este año. Este año las obras civiles relacionadas a la minería y al petróleo están de capa caída. Nadie está haciendo inversiones en minería y petróleo por la caída de los precios. Y la forma como vamos a compensar esa caída en el petróleo y en la minería es construyendo carreteras, construyendo puertos, construyendo aeropuertos. Este es el segundo grupo de proyectos, también ya los adjudicamos, pero todavía no han arrancado. Están en el proceso previo al arranque, es un periodo de un año. En ese año lo que se hace es adquirir los predios, terminar de obtener todos los permisos y licencias ambientales, terminar de hacer las consultas previas con comunidades y obtener toda la financiación del proyecto. Estos proyectos deben iniciar construcción en el segundo semestre de este año. La tercera ola la hemos iniciado parcialmente porque a causa de la caída de los precios del petróleo no hemos podido hacer los compromisos que requeriría la tercera ola. Entonces arrancamos con los proyectos más importantes, que son los proyectos que unen a Cúcuta con el interior del país. Más importantes, ¿por qué? Porque hay un cierre en la frontera y si nosotros no disminuimos los costos de Cúcuta hacia el interior del país, vamos a dejar al norte de Santander en el peor de los mundos, con la frontera cerrada hacia Venezuela, donde tradicionalmente hizo su comercio, y con malas vías hacia Colombia. Entonces, estos son los más importantes para nosotros. Bucaramanga-Pamplona se adjudicó ayer con éxito y en 2 semanas es la adjudicación, la entrega de propuestas, de Pamplona-Cúcuta. Estos otros 7 proyectos no los pudimos sacar a licitación por falta de fondos, pero ya están listos, están estructurados y estamos esperando a que mejoren las condiciones presupuestales del país para sacarlos a licitación. Una novedad que introdujo la Ley de Asociaciones Público-Privadas es la posibilidad de que el sector privado le pudiera traer proyectos al gobierno, proyectos que no requieran más del 20% de la financiación por parte del gobierno, que el 80% lo ponga el sector privado y lo recupere por tarifas de uso. Eso ha generado un interés inmenso. Nosotros ya hemos aprobado 11 de esos proyectos, la lista está aquí, y el primero, Ibagué-Cajamarca, ya arrancó la construcción. El vicepresidente estuvo allá la semana pasada en Ibagué y puso la primera piedra para el arranque de ese proyecto. Y fuera de todos estos proyectos que ya adjudicamos, tenemos 31 proyectos en estructuración de todo tipo, muchos de carreteras, pero por ejemplo en aeropuertos, proyectos muy importantes. El segundo aeropuerto de Bogotá. El actual proyecto, El Dorado, se nos va a saturar
entre 5 a 10 años. Es difícil saber exactamente cuándo, depende mucho del comportamiento del tráfico aéreo. Entonces necesitamos construir un nuevo aeropuerto. Ese aeropuerto se va a construir entre Madrid y Faca. Ese es uno de los proyectos que tenemos en estructuración. El otro que es muy importante es la expansión del aeropuerto de Cartagena. Cartagena se vuelve cada vez más un interés turístico para los extranjeros y necesitamos tener un aeropuerto que pueda recibir todos los extranjeros que quieran venir a Colombia y especialmente a Cartagena. Tenemos 3 proyectos férreos y 2 proyectos portuarios a punto de firmar. Uno en el Golfo del Urabá, sería el primer puerto multipropósito en el Golfo del Urabá que permitiría ir de Medellín a un puerto en tan solo 4 horas, y otro puerto en la Bahía de Buenaventura. Los beneficios son enormes. Yo creo que no vale la pena entrar en todos estos números, pero en todos los proyectos nosotros analizamos los beneficios económicos y los costos económicos de los proyectos. Costos económicos siendo la inversión que tenemos que hacer y el costo de operación y mantenimiento de los proyectos. Y en todos nos aseguramos que tengamos una relación costo-beneficio muy positiva. Todo esto trae beneficios a la economía nacional. Por ejemplo, en inversión. Esto es lo que ha ocurrido con las inversiones del sector privado en infraestructura a través de concesiones. En el año 2010, cuando inició el gobierno del presidente Santos, tuvimos 2.8 billones de pesos en inversiones. Y aquí ven cómo están divididas entre ferrocarriles, aeropuertos, puertos y carreteras. Al final del primer cuatrenio ya íbamos en 4.8 billones, casi duplicamos el monto de inversión privada en infraestructura. Y con 4G más lo que estamos haciendo en aeropuertos y aeropuertos, hacia el 2018 debe estar a 10 billones de pesos al año. Esto es una gran fuente de generación de empleo, una gran fuente de generación de competitividad y riqueza que está en curso de generarse a través de este programa. ¿Cuál es el efecto en el PIB? El efecto en el PIB es la posibilidad de crecer 1.5% más de lo que hubiéramos crecido sin este programa. Por ejemplo, si la economía iba a crecer al 3% anual, ahora que pues hay un proceso de recesión a nivel mundial, con este programa a plena marcha, estará a plena marcha el año entrante, podemos crecer al 4,5%. Y tal vez lo más importante es que al mejorar la competitividad, mejora la capacidad de crecimiento del país. Si nosotros vemos el crecimiento de Colombia en los últimos 10, 20 o 30 años, el promedio ha estado alrededor del 4,5% anual. Y los economistas calculan que el país no tiene la capacidad de crecer más rápido sin generar inflación, porque no es suficientemente competitivo. Solo mejorando todas estas carreteras en el país va a ser posible crecer al 5.3% anual sin inflación, una vez estén terminadas las carreteras. Y la reducción en la tasa de desempleo va a ser muy importante. Cada uno de estos proyectos en promedio emplea 4,000 personas. Y fuera de eso se genera un empleo indirecto adicional. Si tenemos 50 de estos proyectos, quiere decir que podemos emplear 200,000 personas. Eso es equivalente a 1% de la fuerza laboral. Esto va a ayudar mucho también en momentos en que la minería y el petróleo están despidiendo gente por la caída de los precios de las materias primas, a poder contratar a todas estas personas y darles oportunidad en este tipo de proyectos. Algunos beneficios son muy prácticos. Yo les hablaba de competitividad. Por ejemplo, entre Medellín y Buenaventura, que son 478 kilómetros, hoy en día un camión se está demorando alrededor de 15 horas. Y eso es con todas las mejoras que ya hemos hecho, porque hace 5 años estaba demorando cerca de 17, 18 horas. Con estos proyectos debería demorarse 10 horas, un camión desde Medellín hasta Buenaventura.
Por ejemplo, de Medellín a Barranquilla por la Ruta del Sol se demoraba 19 horas y media, ahora se tomaría 15 horas y media. Este es el tipo de cambios que van a hacer que Colombia sea mucho más competitiva. Esta reducción en tiempos también se reduce en reducción en costos. Aquí vemos cuánto se reduce el costo de operar un vehículo, por ejemplo, entre Medellín y Cartagena, Bogotá y Cartagena. Lo que vemos son reducciones entre el 15 y el 25%. Eso quiere decir que enviar carga a Cartagena va a costar 20% menos, o 15% menos, perdón, según esta gráfica, y traer mercancías de Cartagena va a costar menos. Desde el punto de vista nuestro, también como individuos o familias, va a ser posible ir a Cartagena en carro, en una doble calzada, con toda la seguridad a través de la vía y llegar muchísimo más rápido. En fin, estos son los beneficios de este gran programa de infraestructura. Colombia va a estar en obra en los siguientes 5 o 6 años y en 5 o 6 años vamos a tener una de las redes de carreteras nacionales con mejores condiciones en América Latina. Muchas gracias.